Mientras subía acá a la tarima, noté el título de la prédica y escudriñé un poco la imagen que está al frente de nuestro. Y noté que al final, a mano derecha, si están de frente, notan mi nombre pequeñito. Y eso es lo que quiero que ustedes pongan atención hoy. Mi nombre es pequeñito ante un gran Dios. Y mientras orábamos antes de entrar acá al servicio, la idea es que Dios sea magnificado, que Él sea exaltado y que el hombre que está aquí frente de ustedes, un siervo de Dios, imperfecto, pero buscando, como nuestro pastor Michael nos dice siempre, al Dios perfecto. Así es que comencemos con la lectura de la palabra del día de hoy, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice así: Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: Vayan, cuenten a Israel desde Bersaba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Amados hermanos, quiero decirles que aquí al frente tienen una persona que ha sido estudiada en cosas científicas, ciencias, matemáticas, y siempre fue mi pasión. Y cuando me entregué al Señor, tenía como a un lado, muy lejos de mí, el aspecto de Satanás y sus demonios. Y caí en el error de pensar de que solamente el ser humano era responsable de sus acciones por su falta de creencia y por otros aspectos de la vida con respecto a cómo el mundo nos ofrece alternativas de cómo pensar y cómo racionalizar las cosas. Debido a esto, pues tenía ese concepto erróneo de lo que era el concepto de Satanás y sus demonios. Pero también existe el otro extremo, en el que todo es Satanás. La culpabilidad del ser humano es aislada hacia un lado y no tomamos responsabilidad de lo que hacemos. Sin embargo, yo les quiero decir que Dios es un Dios perfecto, que en las dos tensiones en las que el hombre actúa, Satanás actúa y Dios actúa, siempre hay algo perfecto detrás de esto. Les quiero decir hoy, señores, que los enemigos del alma se encuentran en nuestra naturaleza pecaminosa, Satanás y las ideologías de este mundo. Hoy nos enfocaremos en las artimañas de Satanás y cómo éste se relaciona con nuestro Dios soberano y con nosotros como seres humanos. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo en un cuarto de emergencia. Soy uno de los médicos asistentes o asisto en la sala de emergencia y hace unas 3 a 4 semanas evalué a una mujer de 50 años que se presentó con dolor de pecho, cierta falta de aire y palpitaciones. Después de hacerle todos los exámenes pertinentes, me aseguré que no tenía un ataque al corazón y en ese momento le pregunté si estaba experimentando algún tipo de ansiedad o estrés excesivo. Su respuesta fue que sí se encontraba muy ansiosa, debido a que hace unos cuantos años pasó por un divorcio sumamente tormentoso. Recientemente, su ex esposo vendió una propiedad que aún estaba en disputa en la corte y para su sorpresa ya no tenía acceso a ella. Para colmo, más o menos al mismo tiempo que ocurrió su divorcio, su hijo de unos 30 años sufrió un accidente en motocicleta y hoy se encuentra prostrado en una cama de por vida. Ahora ella cuida de él todos los días porque él no puede valerse por sí mismo. Me dijo que realmente se sentía agobiada y no sabía si sus síntomas eran debido a algo a nivel orgánico, es decir, dentro de su corazón, o si era algo de ansiedad. Después de compadecerme de su lamentable situación, le pregunté si era creyente. Ella me dijo que sabía o había escuchado de un Dios en el pasado, porque algunos familiares le habían dicho acerca de él.
concluyó diciéndome que en realidad ella conocía a un Dios a su propia manera, pero no sabía nada del Dios bíblico. Al escuchar esto, le dije que el Dios verdadero, aquel que se reveló en su palabra, no estaba ajeno a su sufrimiento ni la calamidad que había enfrentado. También le dije que la influencia de Satanás y la maldad del ser humano es real y nos afecta a todos. Pero le aseguré que ni Satanás ni el pecado del ser humano está fuera del control de Dios. La pregunta que viene a la mente es, ¿cuál fue el propósito de Dios al permitir todo lo que le sucedió? Hermanos, ninguno de nosotros podrá saber la respuesta exacta. Sin embargo, lo único que sabemos es que el Dios verdadero permitió todo esto porque detrás se encuentra un Dios bueno y justo. Al final de su visita, me dio las gracias por haberla atendido y también me dijo que agradecía muchísimo la información que le había proveído acerca de Dios. Le aconsejé en ese momento que buscara de Él. Ahora, no sé qué habrá pasado desde ese entonces para acá, pero yo confío en el Dios Todopoderoso, que si ella ha sido llamada a seguirlo, ella lo seguirá. Amada iglesia, existen historias similares a esta o peores. Y ciertamente todos nosotros acá como cristianos estamos llamados a consolar a todos los que sufren. Y eso fue exactamente lo que puso Dios en mi corazón en ese momento. Sin embargo, les quiero decir que el punto más importante de la enseñanza de hoy se encuentra en que debemos de comprender que existe un Dios todopoderoso, soberano, que está en control de todo lo que nos sucede, incluyendo los trucos y los acechos de Satanás, al igual que el control de nuestros pecados. Con esto quiero decir que Satanás no es un ser autónomo, sino que él opera bajo el plan divino de nuestro Dios soberano. Para poder visualizar con más claridad lo que acabo de decir, debemos explorar las Sagradas Escrituras de una manera minuciosa. Hoy trataré de contrastar los propósitos de Satanás con los propósitos de Dios en la vida de todos nosotros como seres humanos. Leamos juntos una vez más el pasaje de 1 Crónicas 21 del 1 al 2 y luego leeremos el pasaje paralelo a esta historia que se encuentra en 2 de Samuel 24 del 1 al 2. Y quiero que pongan atención a la primera parte, especialmente a la primera parte de los versículos que voy a mencionar. Nuevamente, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan, cuenten a Israel desde Bersaba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. En cambio, en 2 de Samuel 24, del 1 al 2, encontramos la historia que se narra de la siguiente manera. De nuevo, la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército, que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Es la misma historia, pero encontramos diferencias significativas que no podemos ignorar. Por un lado, vemos a Satanás, que se levanta contra Israel y provoca a David a hacer un censo. Por otro lado, encontramos que la ira de Dios se encendió de nuevo contra Israel y fue él quien provocó a David contra ellos y le dijo que hiciera un censo. Hermanos, la ira del Señor es algo serio y es real hasta en nuestros días.
Él extiende su misericordia, como escuchamos la semana pasada por nuestro hermano Elmer. También su gracia, pero ambas están disponibles hasta cuando Él lo desee. Por eso es que en Éxodo 33, cuando Moisés pide misericordia por el pueblo de Israel, después de que ellos crearon una imagen de oro y formaron un becerro y lo consideraron como a un Dios, Dios le respondió a Moisés que Él tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia y tendrá compasión de quien Él tendrá compasión. Dios es soberano, decreta los tiempos y determina a quién extenderá su misericordia y compasión. Así que, hermanos, como nos dijo nuevamente nuestro hermano Elmer en su prédica de la semana pasada, esto no quiere decir que su misericordia es finita, es todo lo contrario. Esta es inagotable para todos aquellos que viven para Él y se aferran a sus principios. ¿Por qué sabemos esto? Porque su fidelidad nunca nos falla. Ahora regresemos a los dos pasajes y creo que sería bueno que hiciéramos algunas preguntas para ayudarnos a pensar y reconciliar lo que aparentemente parece una contradicción o por lo menos un error. La primera pregunta ¿es Satanás quien provocó a David a hacer el censo o fue Dios quien lo hizo? Como la Biblia es infalible e inerrante, la única respuesta razonable y bíblica es que tanto Satanás como Dios participan en esta historia de una manera directa y simultánea. Sí, es correcto decir que tanto Dios como Satanás actúan simultáneamente. Es importante entonces preguntarnos, ¿qué busca Satanás con todo esto? ¿Y cuál es el propósito de Dios al provocar a David a hacer el censo? La respuesta corta, hermanos, es que Satanás busca alejarnos de Dios por todos los medios posibles, mientras que Dios busca establecer su justicia, su misericordia, para la gloria de su nombre y para el bienestar de todos aquellos que lo siguen. Amada iglesia, Satanás odia a Dios. El pastor Lutzer Erwin, en su libro God's Devil, o Satanás bajo el dominio de Dios, nos dice que hay tres principios que debemos recordar. Número 1, Satanás odia a Dios porque sabe que al final de la historia, Dios ganará la batalla. Número 2, Satanás odia a Dios porque él desea usurpar su posición como el ser supremo y sabe que jamás lo va a lograr. Y número 3, Satanás está profundamente resentido con Dios por la generosidad que él ha mostrado hacia nosotros. Su mayor deseo, hermanos, es que todos los seres humanos nos unamos a él en su rebeldía contra Dios. Ahora creo que es un buen momento para saber de qué manera Él busca que nosotros nos unamos a Él en su rebeldía contra Dios. En otras palabras, es importante desenmascarar sus mentiras antes que las usen contra nuestra. De acuerdo a Lutzer, Satanás quiere que creamos lo siguiente acerca de Él. Y quiero que le pongan mucha atención porque no sé cuántos de nosotros estamos viviendo estas mentiras el día de hoy. Satanás quiere que pensemos que Él es capaz de suplir nuestras necesidades mejor que Dios. Con Él estaremos, de acuerdo a lo que Él quiere ponernos en nuestra mente, que seremos felices y estaremos satisfechos porque Él puede hacer que obtengamos todo lo que deseamos independientemente del método que utilicemos. Con Él se vale todo. No existe lo correcto o lo incorrecto. Uno de los maestros más importantes del budismo nos dice que si queremos saber la verdad pura, debemos de dejar de preocuparnos porque si algo es moralmente correcto o incorrecto. Este es el truco de Satanás que utiliza, señores. Él hará por nosotros, nos dice,
lo que Dios no puede hacer. Con Él no tendremos que ser humildes ni someternos a Dios. Él quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos y que nos sintamos capaces de crear nuestro propio destino y que nosotros mismos le demos sentido a nuestra vida. Esta es la manera que Satanás desea engañarnos y atraernos. Ahora nuevamente, veamos juntos cómo la historia del rey David ilustra 3 puntos importantes que demuestran que Satanás está bajo el dominio de Dios. Pero antes de presentarles esos 3 puntos, no quiero que perdamos de vista lo más importante. Y hoy estoy buscando magnificar a Dios, magnificar su gloria ante las artimañas de Satanás. ¿Por qué es importante magnificar la gloria de Dios en este tipo de tema? Porque un buen entendimiento de quién es Satanás solo se puede lograr cuando tenemos un entendimiento bíblico y alto de quién es Dios. Entonces, aquí les presento los 3 puntos que se van a desarrollar en esta mañana. Número 1, Dios usa a Satanás para castigar al incrédulo por su rebeldía. Número 2, Dios permite las tentaciones de Satanás pero Dios disciplina al creyente que ha caído en su trampa. Y número 3, Satanás desea destruir la fe del creyente, pero Dios la fortalece. Así es que empecemos con el primer punto del día de hoy. Dios usa a Satanás para castigar al incrédulo. Hermanos, Dios puede utilizar a Satanás para juzgar a los que los rechazan. La primera parte del versículo dice que Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Al leer este primer versículo, podemos hacernos 2 preguntas que considero relevantes. Número 1, ¿por qué Satanás se levanta contra Israel? Y número 2, ¿cómo es posible que él tenga tanto poder para hacer daño? Recordemos lo primero, que Satanás busca alejarnos de la presencia del Señor y así destruirnos. A él no le importa si eres creyente o si no lo eres. Él utiliza nuestra naturaleza caída, es decir, nuestra inclinación al pecado, para mantenernos distantes de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Dios nos advierte lo siguiente acerca de nuestro adversario. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Amada iglesia, Dios no puede ser más claro. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que seamos de espíritu sobrio, es decir, que nos mantengamos con una mente clara para que no andemos distraídos. Y nos ordena estar alerta. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está dentro del mismo versículo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Creo que el propósito del autor es mostrarnos de una manera gráfica lo dañino y letal que puede ser Satanás. No sé cuántos de ustedes han visto documentales acerca de cómo un león devora a sus presas. Así es que lo primero que él hace es observar a sus víctimas. Pone atención a su comportamiento y también ataca cuando son más vulnerables. Usualmente cuando están solos o distraídos. Cuando ataca no tiene piedad y luego de someterlos los devora. Él muerde usualmente el cuello de sus víctimas para sofocarlos con una fuerza impresionante. La presión que aplica con su mordida es casi 30 veces más de la presión que encontramos en una llanta de un vehículo. Basado en esa analogía, podemos concluir que las tácticas de Satanás y sus demonios es similar a los leones. Ellos observan con cuidado nuestras debilidades, aquellos pecados con los que luchamos diariamente. Una vez logra identificarlos, manipula nuestro ambiente y nos tienta. Es por esa razón que Dios nos exhorta a mantenernos alertas,
Así que cuidado con los llaneros solitarios, aquellos que se quieren mantener alejados del cuerpo de Cristo. Ellos son posiblemente un blanco fácil para el demonio y no se dan cuenta. Muchos de ellos andan arrogantes y piensan que nadie les puede enseñar nada. Hay otros que son muy protectores de su tiempo y espacio y prefieren andar solos. Ellos son los que pueden llegar nuevamente a ser más vulnerables ante los ataques de Satanás. Después de todo, el mismo rey David nos advierte lo siguiente en el Salmo 19, versículos 12 al 13. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Dios y Satanás observan el pecado de todos nosotros y ciertamente estaba observando el pecado de Israel. Así es que volviendo al contexto histórico de la nación de Israel, específicamente durante el tiempo del rey David, podemos ver que los israelitas luchaban con muchos pecados. Entre ellos se encontraba el orgullo y la codicia por el poder. El libro de Crónicas nos ayuda a evaluar estos pecados, ya que resume varios de los eventos vividos en el antiguo Israel. Algunos de estos eventos también los encontramos en los libros de Samuel y Reyes. Es por eso que citaré varios pasajes del libro de Samuel para complementar los pecados que describiremos del pueblo de Israel. Les presentaré uno de los ejemplos que, en mi opinión, representan el pecado personal y colectivo del pueblo de Israel. Se trata del pecado de Absalón. Muchos de ustedes tal vez están familiarizados con ese pecado. Absalón era el hijo del rey David. Codiciaba el poder de su padre. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, se describe con lujos de detalle lo que él estaba haciendo para robarse el corazón de los hombres de Israel. Absalón logró persuadir a un gran número de israelitas y les hizo creer que él sería el próximo rey. Incluso llegó a formar un ejército tan poderoso que el mismo rey David consideró inmediatamente huir de Israel porque no sabía lo que él era capaz de hacer. Leamos juntos en 2 de Samuel capítulo 15 del 13 al 14 lo que vivió el rey David en ese momento. Entonces un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel están con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Este pasaje me llamó mucho la atención porque ¿cómo es posible que el rey David, siendo el padre de Absalón, piense que su hijo puede llegar a hacer tanto daño? Ser capaz de matar a su propio padre con tal de obtener el poder. Sucede que Absalón ya había asesinado a un miembro de su familia. Mató a su medio hermano, Amón, como un acto de venganza porque Amón había violado a su hermana. Como podemos ver, el rey David sabía que su propio hijo estaba dispuesto a todo, incluso a matarlo, para llegar a ser rey. No sé si a ti te sorprende la codicia de esta persona, pero creo que debemos de pensar un poco acerca de algo que alguien dijo en una ocasión. Nosotros nos creemos más buenos de lo que somos, pero la realidad es que no somos tan malos. En realidad es que no somos tan malos como podríamos ser. Sin lugar a dudas, los actos de Absalón son repudiables y nos muestran una maldad sin límite. Pero creo que este sería un buen momento para que nosotros reflexionáramos y nos autoexamináramos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer con tal de obtener lo que deseamos? ¿Estamos dispuestos a decir medias verdades con tal de ganar
una discusión? ¿Estamos dispuestos a mentir con tal de pagar menos impuestos o para salvaguardar nuestra reputación? ¿Estamos dispuestos a usar palabras hirientes o hasta gritar con tal de vengarnos de aquellos que nos han hecho daño? Recuerda que Satanás y sus demonios nos están observando. En realidad, ellos ven lo que hacemos en la intimidad. ¿Qué programas de televisión vemos? ¿Qué vemos en la internet? Él ve lo que leemos y lo que decimos. Es de esa manera que obtiene información acerca de nuestras debilidades para luego utilizarlas en nuestra contra. Esto nos lleva a hacernos una segunda pregunta. ¿Cómo es posible que Satanás tenga la potestad de hacer tanto daño? De acuerdo a la Biblia, Satanás es considerado como el señor de este mundo. Él tiene facultades sobrenaturales que exceden lo que nosotros podemos pensar. Él puede llegar a cegar a los incrédulos para que rechacen los principios del Señor. Creo que es razonable pensar que Satanás pudo haber cegado a Absalón y a sus seguidores. ¿Por qué digo esto? Porque todos ellos estuvieron expuestos a la palabra de Dios al ser parte del pueblo de Israel. Absalón, siendo el hijo del rey, seguro que vio la devoción de su padre, pero eventualmente rechazó a Dios y se volvió esclavo de su propio deseo por el poder. La Biblia misma nos enseña que Satanás es capaz de cegar a los que han sido expuestos a los principios bíblicos, tal y como fue el caso de Absalón, como vimos. Pero también podemos verlo en cómo Jesús mismo nos habla acerca de cómo Satanás puede sacar la palabra sembrada en el corazón de las personas. Para esto vamos a Marcos capítulo 4, versículos del 13 al 15, que dice lo siguiente. También les dijo, este es Jesús, a sus discípulos, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras palabras? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Hermanos, Dios, al ser infinitamente justo, no puede dejar ningún pecado impune. Como hemos visto, Absalón cayó en el pecado y ahora inevitablemente se encuentra con la justicia de Dios. Él se dará cuenta que el pago del pecado es la muerte espiritual y, como en el caso de él, fue muerte física. Veamos cuál fue el precio que pagó Absalón por su pecado y cómo esto afectó a su padre. Durante un enfrentamiento contra los siervos de David, Absalón quedó atrapado entre las ramas de un árbol mientras cabalgaba. Un hombre que vio lo que había sucedido le dijo al jefe del ejército de David, Joab, que éste estaba atrapado en las ramas, y él llegó, lo encontró y le atravesó 3 dardos en el corazón. La palabra que utilizó, si me recuerdo correctamente, es que yo no voy a perder el tiempo contigo. Y simplemente lo atravesó con los dardos. El rey David, que había dado la orden de que no lo mataran, fue informado de su muerte. Y así terminó la rebelión contra David. El inmenso dolor de David debido a la muerte de su hijo fue descrito en 2 de Samuel 18:33. Y quiero que en este momento aquellos que son padres se den cuenta del dolor que vivió en ese momento el rey David. Él dice lo siguiente, o se dice lo siguiente acerca de su sufrimiento. El rey David se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía mientras caminaba, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Como podemos apreciar, el precio del pecado es la muerte. Ahora quisiera que hagamos una pequeña pausa y revisáramos los pecados que cometió el pueblo de Israel. Entre ellos se encuentra
traición, idolatría hacia el poder, desobediencia, destrucción y muerte. Hermanos, Satanás estaba nuevamente observando con cuidado la debilidad del pueblo de Israel. Y ahora estaba listo para seguir su plan de destrucción. Y fue entonces que provocó a David a hacer el censo. Por su parte, Dios también observaba la maldad y desobediencia de Israel. Y por ser un Dios infinitamente santo, no puede tolerar el pecado. Él castigó con la muerte a Absalón, pero también notó que prevalecía el mal a pesar de esa muerte. Y es por eso que su ira santa se encendió nuevamente contra Israel. Ahora veamos el segundo punto de esta mañana. Dios permite las tentaciones de Satanás, pero Él es quien disciplina al creyente. Satanás no estaba conforme con lo que había logrado hasta ese momento y ahora deseaba atacar a todo el pueblo de Israel utilizando a la persona que Dios había puesto precisamente para cuidar y guiar a su pueblo, el rey David. ¿Cómo lo hizo? De acuerdo a la segunda parte del versículo 1, Satanás provocó a David a hacer el censo. Pero, ¿qué tenía de malo el hacer el censo de sus tropas? En realidad, no hay nada malo en eso. El problema es que Satanás ya había notado que en el corazón de David se estaba llenando de orgullo por sus victorias en contra de sus enemigos. Hermanos, ese fue el problema de David, un problema de carácter. Satanás es muy astuto. Él sabía que al principio de sus victorias había notado que el rey David había reconocido que estaba siendo respaldado por Dios. Esto creó en él un corazón agradecido y a medida que fue ganando las batallas, el orgullo comenzó a invadir su mente. Vamos a ver entonces en los pasajes siguientes cómo fue la actitud de David al principio de sus batallas. Pero antes de eso quisiera decirles que el autor y cristiano Paul Tripp nos recuerda que el líder puede haber un problema grave con respecto a sus éxitos. Y esto fue lo que él dijo. Cuando un líder admira sus éxitos, el agradecimiento por lo que Dios ha hecho comienza a competir con el orgullo de sus logros. Y esto no es solamente a nivel del liderazgo, también nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Reconocemos a Dios y a medida que vamos avanzando en nuestra vida y vemos cómo vamos progresando a nivel de prosperidad o de cualquier otra índole, nosotros comenzamos a acreditarnos todo el derecho de esas ganancias. Oh, señores, aquí les quiero decir cómo logró primeramente Satanás ver y Dios que el rey David era tan agradecido. Y esto lo encontramos en Primera de Crónicas 14, del 10 al 11, del 13 al 14 y el 16. Y dice así la palabra de Dios. David consultó a Dios. ¿Subiré contra los filisteos?, preguntó. ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo, sube porque los entregaré en tu mano. Entonces subieron a Baal Parasim y David los derrotó ahí. Y dijo David, Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Parasim. Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a los balsameros. David hizo tal como Dios le había mandado e hirieron al ejército de los filisteos desde Gaabón hasta Jerser. Podemos notar en este pasaje la reverencia y confianza que estaba de parte de David para el Señor. Sin embargo, a la hora de hacer el censo, notamos una actitud altiva de parte del rey David. Y voy a leer nuevamente lo que él dijo en esa ocasión. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, vayan, cuenten a Israel desde Bersaba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos.
No vemos por ningún lado que el rey David consultara a Dios. Es más, en los próximos versículos vamos a encontrar que el hombre más importante del ejército de él, Joab, estaba en desacuerdo con esto. Él notó la arrogancia del rey David y le hizo una serie de preguntas para dejarle saber que estaba en desacuerdo con lo que él estaba haciendo. Yo pienso que David en ese momento había recibido instrucciones de un hombre que Dios había puesto para advertirle que no debía cometer ese pecado. Pero veamos qué es lo que dice Primera de Crónicas 21 del 3 al 4. Pero Joab dijo, añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Hermanos, no sé si esto les suena familiar a ustedes. La rebeldía o terquedad del rey David. ¿Cuántas veces alguien viene a nosotros y nos advierte que estamos haciendo algo que tal vez desagrade a Dios? Ponemos oídos sordos, somos soberbios y continuamos a hacer lo que Dios nos ha dado a conocer por medio de algún hermano. Amada iglesia, quisiera recordarles que nadie está a salvo de los ataques de Satanás. A nivel de liderazgo de la iglesia, Satanás astutamente busca cómo atacar al líder de las iglesias y con el propósito de destruirla, tanto al líder como a la congregación. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto a muchos líderes caer. Paul Tripp comenta que muchas veces estas caídas se deben a que no hay un cuerpo pastoral que comparta las intimidades y flaquezas con las que luchan los líderes. Él hace énfasis en la realidad de que muchos líderes viven vidas secretas, llenas de pecado, y que no son percibidas por nadie hasta muchos años después. Les exhorto en esta mañana a que oren por los pastores y los demás líderes de la iglesia. Nuestro pastor Michael nos ha aconsejado innumerables veces que si notamos algo que está fuera del lugar, que no callemos. Y eso es lo que les pido hoy a ustedes. Satanás está siempre atento a todo lo que ocurre en la vida de los seres humanos. En el caso del rey David, logró su cometido. Él cayó en su trampa y mandó a hacer el censo. Pero, como se mencionó anteriormente, Satanás está subordinado a Dios. Él solo puede actuar hasta donde Dios se lo permite. Lamentablemente, a través de la historia de la iglesia, muchos cristianos han llegado a pensar que Satanás es un ser autónomo y le otorgan poderes con los que actúa libremente. Y por ende, Dios no puede controlarlo. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la verdad. La Biblia nos indica que Dios es omnipotente, omnisciente y está en control de toda su creación. Leamos entonces lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 7 acerca de esto. Esto dice Dios: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Amada iglesia, no nos confundamos. Satanás es criatura y Dios es el creador. Es por eso que podemos decir con certeza que a pesar que Satanás actúe para hacer el mal, en realidad Dios lo usa con el propósito de hacer un bien mayor en medio del caos que él pueda causar. En el caso del pueblo de Israel y del rey David, Satanás buscaba destrucción, mientras que Dios busca aplicar su disciplina. La actitud arrogante del rey David tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo de Israel y para él mismo. El resto del capítulo 21 nos dice que después del censo, Dios notó esto y lo tomó como algo desagradable. Y entonces decidió herir a Israel. David en ese momento reconoce su pecado y cómo él actuó neciamente. Entonces
Dios le dio 3 opciones en ese momento. Una de ellas fue que pasaran 3 años de hambre en Israel. La otra fue 3 meses de derrota delante de sus enemigos mientras lo alcanzaba la espada. Y la tercera era 3 días de la espada del Señor, que incluía pestilencia en la tierra, acompañada del ataque del ángel del Señor, que iría a hacer estragos a todo Israel. No sé ustedes si te dan esas 3 opciones, cuál escoger, porque ninguna de ellas se ve muy bien. Pero David, siendo un hombre sabio, reconoce que era mejor estar en las manos del Señor antes que caer en las manos del hombre. Él sabiamente escoge la última opción, porque reconoce que Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la tierra de Israel en ese momento? La pestilencia que envió el Señor causó la muerte de 70,000 hombres. Y cuando el ángel del Señor estaba a punto de destruir a Jerusalén, el Señor se compadeció y le dijo al ángel de destrucción: basta, detén ahora tu mano. En ese momento, David reconoció la gravedad de su pecado y las consecuencias que esto trajo al pueblo de Israel. Y en sus propias palabras, las que encontramos en el versículo 17 de ese versículo que dice: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Si bien es cierto, hermanos, el rey David es capaz de ver su pecado, pero parece incapaz de ver el pecado del colectivo del pueblo de Israel. Es posible que al ver tanta destrucción y dolor, él esté conmovido a tal grado que no pueda ver la culpabilidad de la nación de Israel. Pero independientemente de la razón por la cual él no pueda ver el pecado del pueblo de Israel, algo sí es cierto, hermanos. Dios es juez justo y no deja pecado sin disciplina. Pero, como vemos, su misericordia llega a su debido tiempo. David sabía que la misericordia del Señor llegaría, lo único que no sabía era cuándo. Hermanos, hoy les pregunto a ustedes, ¿están desobedeciendo a Dios? Es mejor que nos arrepintamos si lo estamos haciendo, que pidamos perdón, porque es mejor enfrentarte a las consecuencias de tu pecado que continuar en la terquedad y rebeldía en contra de Dios. Hoy te hago un llamado a que dejes esa vida desafiante ante Dios. El gozo y la satisfacción que te ofrece Satanás con las cosas del mundo eventualmente te llevarán al sufrimiento y la desolación lejos de Dios. Creo que ahora sería un buen tiempo para que pensemos un poco más y con más claridad y ver que cuando Satanás provoca al rey David a hacer el censo, ahora podemos ver y estar seguros de que él actuó bajo la voluntad de Dios. Esto nos lleva al último punto de esta mañana. Satanás desea destruir nuestra fe, pero Dios la fortalece. Ya hemos visto cómo Dios utilizó a Satanás como un instrumento para castigar al incrédulo. También logramos ver que Dios permitió la tentación para sacar a flote la maldad que estaba en el corazón del rey David, para luego disciplinarlo. Ahora veremos cómo Dios fortalece la fe de ese mismo rey que había caído para fortalecerla y salir del engaño de Satanás. ¿Cómo es que Dios en su infinita sabiduría logra hacer esto? Dios logra hacer esto al mostrarle al rey David su misericordia y su gracia cuando detuvo al ángel de destrucción. Este iba a causar un daño total en Israel. Entonces el rey David, al ver la misericordia del Señor, responde en obediencia y nuevamente se humilla ante él. ¿Seremos capaces nosotros de hacer lo mismo?
podemos ver la misericordia del Señor, la gracia en nuestras vidas y alejarnos de nuestro pecado? ¿O seremos como Absalón, que prefirió escoger la muerte por la codicia? Amados hermanos, el rey David, al reconocer su falta, hace un holocausto, no solamente mostrando así cómo él se entrega nuevamente a Dios, sino que entregó un holocausto de paz. En este momento, hermanos, quiero llevarlos a que reconozcan algo importante, ya para terminar. Como pudimos ver, una vez más, Satanás buscó destruir a David y al pueblo de Israel. Pero Dios, que es fiel, justo y misericordioso, restauró a David, manteniendo así su pacto con la nación de Israel. De esa manera, él honró el pacto que prometió a Abraham. Es por medio de ese pacto que Dios promete bendecir a todas las naciones. Hermanos, este pacto eterno nos cubre también a nosotros. Esto nos apunta nuevamente a nuestro Dios misericordioso, que al ver nuestras debilidades como pecadores redimidos, Él se mantiene fiel y ha prometido restaurarnos así como lo hizo con el rey David. La diferencia entre nosotros y David es que ya no tenemos que entregar holocaustos con animales ni sacrificios de paz. El sacrificio perfecto y eterno ya fue dado a nosotros, y ese es Cristo nuestro Señor. Si nos humillamos, reconocemos nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestra salvación está garantizada. Pero recuerden, nuestra garantía no está en nosotros mismos, ni en lo que podamos darle a Dios. Nuestra garantía está en Cristo y Cristo solamente. Ahora, hermanos, les invito a orar y reflexionar en lo que acabamos de escuchar. Amado Señor, en esta mañana venimos ante ti, escudriñando tu palabra, revisando cada punto, pero no solo con un propósito de saber lo que pasó en la historia de Israel, sino porque esto, Señor, nos indica que existe un Dios fiel, un Dios de infinita misericordia y que está dispuesto a salvarnos, pero también mostramos la rebeldía y la terquedad de un pueblo y hasta de un líder que le llevó a sufrir. Oh Señor, ayúdanos a no caer ante las tentaciones de Satanás. Él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahora que hemos escuchado de sus artimañas, te pido, Padre, que toques el corazón y la mente de cada una de las personas que han escuchado tu mensaje, para que recapaciten y logren abrazarte con todo su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén.